En el año 2024, un equipo de arqueólogos en Belice abrió una cámara que llevaba sellada 17 siglos. Lo que encontraron adentro no solo era valioso. Era imposible de explicar con la historia que conocíamos. Jade traído de Guatemala. Conchas del Océano Pacífico. Objetos rituales vinculados a una ciudad a más de 1000 kilómetros de distancia. Y encima de todo eso, una capa de ceniza con restos humanos quemados. En una cultura que no cremaba a sus muertos. Cada uno de esos elementos, por separado, ya sería extraordinario. Juntos, en una sola cámara, sellados bajo la selva de Belice desde el siglo IV, forman una pregunta que la arqueología lleva décadas sin poder responder del todo. ¿Cómo estaban realmente conectadas las grandes civilizaciones del mundo antiguo? Esta es la historia de Te-Kā-Be-Cha'ak, el primer rey de Caracol. Y la razón por la que su tumba podría reescribir el origen de la civilización maya. Cuando los arqueólogos descendieron por primera vez a esa cámara, lo primero que encontraron fue silencio. Después, oscuridad. Y luego, en el centro del espacio, una máscara mortuoria construida con docenas de fragmentos de jadeíta, cada pieza encajada con precisión para formar el rostro de un rey. No era jade ordinario. El análisis de procedencia lo rastreó hasta el valle del río Motagua, en Guatemala, una fuente que los gobernantes mayas valoraban no solo por su belleza, sino por lo que representaba. Acceso, poder, conexiones que la mayoría de los hombres de esa época jamás podría tener. Alrededor del esqueleto, 11 vasijas de cerámica pintada formaban un círculo. Sus imágenes eran directas: el dios mercader Echua caminando con vainas de cacao, el dios de la lluvia Cha'ak invocando tormentas, y cautivos atados en postura de derrota ritual. No eran decoraciones. Eran un inventario de poder. Luego estaban las conchas de Spondylus, de un naranja rosado inconfundible, extraídas de las costas del Pacífico, a más de 1000 kilómetros de Caracol. Tubos de hueso tallados y teñidos con pigmento rojo, vinculados a tradiciones rituales documentadas en Copán y otras cortes reales. Y tapas de cerámica rematadas con cabezas de Coatimundí, un animal nocturno asociado al inframundo. Cada objeto en esa cámara era un mensaje. Este hombre tenía acceso a recursos que muy pocos en el mundo antiguo podían obtener. Pero la pregunta que los arqueólogos no podían responder mirando los artefactos era la más importante. ¿Quién era el hombre que yacía entre ellos? 2 muestras de carbón extraídas del relleno principal fueron enviadas al laboratorio de espectrometría de masa con acelerador de la Universidad de Arizona. Los resultados. El enterramiento data de entre el 330 y el 350 después de Cristo, con una confianza superior al 95%. Período clásico temprano. La era exacta del primer gobernante conocido de Caracol. La ceramista Dra. María González analizó las 11 vasijas y confirmó que sus formas y motivos corresponden sin ambigüedad a la fase clásica de Caracol, entre el 280 y el 380 después de Cristo. Cada evidencia apuntaba a la misma conclusión. Esto era el comienzo de una dinastía. Y la ubicación de la tumba lo confirmaba aún más. En la planificación urbana maya, el extremo norte de la plataforma del palacio era un espacio reservado con un propósito específico: marcar el origen de un linaje. La cámara fue sellada bajo un segundo piso de piedra, y sobre ese piso se construyeron estructuras cada vez más monumentales. Los registros de excavación son claros. Todo lo que vino después en Caracol, palacios, templos, murallas defensivas, fue edificado alrededor de esta tumba. Te-Kā-Be-Cha'ak no era un rey entre muchos. Era el punto de origen desde el cual toda la autoridad posterior de Caracol derivaba su validez. Una ciudad no fue construida dentro de una tumba. Una tumba fue construida primero, y la ciudad creció alrededor de ella. Megafonía, suscríbete ahora y activa la campanita. Lo que viene a continuación cambia la historia. Hay una regla que define las tradiciones funerarias de los mayas de las tierras bajas: los muertos se entierran. No se queman. La incineración era ajena al ritual maya. El cuerpo del difunto, especialmente el de la realeza, era el puente físico entre el mundo de los vivos y el inframundo. Destruirlo con fuego habría sido, en términos rituales, una transgresión sin precedentes. Y sin embargo,
Directamente sobre la tumba de Tekaabe Chaak, los arqueólogos encontraron exactamente eso. Una capa compacta de ceniza y restos óseos calcinados, colocada con precisión sobre la cámara funeraria. No era una quema accidental. Era un ritual deliberado, ejecutado con intención, en un lugar que no podía ser más significativo. Pero lo que estaba mezclado dentro de esa ceniza fue lo que detuvo al equipo. Fragmentos de obsidiana verde. No la obsidiana negra de las tierras altas guatemaltecas que los mayas usaban habitualmente. Esta era diferente. El análisis geoquímico la rastreó hasta las laderas volcánicas cercanas a Teotihuacán, la gran metrópolis del centro de México, a más de 1600 kilómetros de Caracol. Y junto a esa obsidiana, un espejo de pirita de hierro, pulido hasta una superficie negra perfecta, idéntico a los que las élites de Teotihuacán usaban como símbolo de rango en sus propias cortes. Cremación. Obsidiana del centro de México. Un espejo de élite teotihuacano. 3 elementos que no pertenecían al mundo maya, depositados con precisión sobre la tumba del fundador de Caracol. Bocadillo de diálogo. ¿Crees que las civilizaciones antiguas estaban más conectadas de lo que nos han enseñado? Déjalo en los comentarios. El arqueólogo Arlen Chase fue directo al interpretar este hallazgo. La presencia de elementos teotihuacanos no debe leerse como evidencia de conquista o invasión. La narrativa de Teotihuacán como fuerza militar dominante sobre los mayas ha sido debatida durante décadas, y este descubrimiento no la confirma. La complica. Lo que la evidencia señala es un intercambio deliberado entre élites, no una imposición. El punto de contacto más documentado entre estas dos civilizaciones es la llamada entrada del año 378 después de Cristo, cuando una figura vinculada a Teotihuacán llegó a la región maya y alteró el equilibrio de poder en varias ciudades. Durante décadas, ese evento fue considerado el primer contacto significativo entre ambas culturas. La tumba de Tekaabe Chaak data de entre el 330 y el 350 después de Cristo. Eso empuja el reloj hacia atrás entre 30 y 50 años antes de la entrada. Y lo que aparece en ese periodo anterior no es violencia ni dominación. Es lenguaje ritual compartido. La obsidiana verde, el espejo de pirita, la cremación sobre una tumba real. Alguien en Caracol en el siglo IV sabía exactamente qué significaban esos gestos en el mundo teotihuacano. Y los ejecutó con precisión. Eso no se improvisa. Eso se aprende de alguien que conoce ese mundo desde adentro. Dos civilizaciones separadas por más de 1000 kilómetros de selvas, ríos y montañas ya estaban hablando en el mismo idioma ritual décadas antes de que ningún registro histórico lo mencionara. No como una civilización dominando a otra, sino como dos élites que reconocían mutuamente su poder y encontraban formas de expresarlo. Caracol, desde sus mismos orígenes, no era una ciudad periférica. Era un nodo activo dentro de una red política y ritual que alcanzaba el centro de México. Dale like si quieres que sigamos desenterrando historias como esta. Con los artefactos fechados y la influencia teotihuacana documentada, los investigadores enfrentaban una pregunta que ningún objeto podía responder por sí solo. ¿De dónde era, biológicamente, el hombre enterrado en esa tumba? Para responderla, recurrieron al hueso petroso, la porción más densa del cráneo humano, ubicada en la base del cráneo detrás del oído interno. Su densidad excepcional protege fragmentos de ADN durante siglos en condiciones que destruirían cualquier otra evidencia biológica. Dentro de un laboratorio con temperatura y humedad controladas, técnicos en arqueogenética trabajaron bajo protocolos diseñados para eliminar toda posibilidad de contaminación. Trajes completos, aire filtrado, esterilización ultravioleta. En el estudio de ADN antiguo, una sola célula moderna destruye la muestra. No hay margen de error. El proceso fue riguroso: extracción con base de sílice, bibliotecas de secuenciación con doble índice, controles paralelos en cada etapa. Solo cuando los patrones de daño típicos del ADN antiguo, la desaminación de citosina en los extremos de los fragmentos, fueron confirmados, los datos avanzaron. Paralelamente, un diente del rey fue analizado para extraer isótopos de estroncio y oxígeno. El esmalte dental registra con precisión química la región donde una persona creció durante la infancia. Es, en esencia,
una huella geográfica que no se puede falsificar. Los dientes de Te-Kā-Be-Cha'ak guardaban la respuesta a una pregunta que ningún artefacto podía contestar. ¿Dónde nació este hombre? El equipo enfrentaba dos escenarios con consecuencias históricas radicalmente distintas. Si el genoma se agrupaba con poblaciones mayas de las tierras bajas, la conclusión sería que Te-Kā-Be-Cha'ak era un gobernante local con capacidad diplomática excepcional. Los artefactos y rituales teotihuacanos en su tumba reflejarían alianzas construidas, no ancestría compartida. Pero si el ADN mostraba similitudes con poblaciones del altiplano mexicano vinculadas a Teotihuacán, la historia cambiaba de forma radical. Significaría que el fundador de la dinastía de Caracol no era originario de las tierras bajas mayas, que podría haber llegado desde el centro de México, establecido su poder en Belice, y dado origen a una de las ciudades más influyentes de la historia maya. Una dinastía fundada desde el exterior. La investigadora principal, la doctora Álvarez, describió el alcance del trabajo con precisión. No se busca un conquistador ni una figura de dominación. Se busca reconstruir una vida humana vivida en el cruce de dos mundos. Los resultados permanecen bajo revisión académica estricta. Las muestras están bajo custodia del gobierno de Belice. No se publicará ningún dato hasta que el proceso de revisión por pares esté completo. Pero la doctora Álvarez fue clara sobre lo que cada resultado implicaría para la historia. Si el rey era local, Caracol demostró desde su fundación que los mayas tenían conexiones internacionales mucho más antiguas y sofisticadas de lo que creíamos. Si el rey tenía ancestría del altiplano mexicano, entonces el concepto mismo de lo que llamamos una ciudad maya necesita ser repensado desde su origen. Cualquiera que sea el resultado, la historia de Mesoamérica tendrá que ser reescrita. ¿Crees que el ADN confirmará que era maya, o que venía de otro mundo? Deja tu respuesta en los comentarios. Hay una última dimensión de este hallazgo que los titulares no terminan de comunicar. Esta tumba no fue construida dentro de Caracol. Caracol fue construido alrededor de esta tumba. Los mapas de trincheras y registros de excavación revelan el patrón con claridad. La cámara fue sellada bajo un segundo piso de piedra, y luego estructuras monumentales sucesivas fueron levantadas encima y alrededor. Las plataformas del palacio, los templos, las murallas que hicieron de Caracol una de las ciudades más formidables del período clásico. Todo fue edificado en relación directa con la posición de este enterramiento. En la planificación urbana maya, ese tipo de posicionamiento no era simbólico en sentido decorativo. Era una declaración política de la más alta jerarquía. El individuo en ese lugar era el origen legitimador de todo lo que vino después. Cada rey que gobernó Caracol durante los 4 siglos siguientes gobernó porque su linaje comenzaba ahí. El descubrimiento fue clasificado entre los 10 hallazgos arqueológicos más importantes de 2025. No por su espectacularidad, sino por lo que implica para comprender cómo se formaron las grandes civilizaciones de Mesoamérica. El ADN hablará cuando esté listo. Los isótopos completarán el mapa geográfico de su infancia. Y la selva de Belice todavía guarda, bajo sus raíces, secretos que ningún laboratorio ha tocado. Pero lo que ya sabemos transforma la pregunta fundamental que la arqueología hace sobre cualquier civilización. No es solo dónde estaban estas ciudades, ni cuánto duraron. Es cómo nacieron, quién las fundó, y desde qué mundo llegaron esos fundadores. La tumba de Te-Kā-Be-Cha'ak da una respuesta concreta a esa pregunta. Este hombre no vivió en un mundo pequeño. Vivió en el cruce de civilizaciones. Y desde ese cruce construyó un reino que duró 4 siglos. Caracol no nació en la selva. Nació en el mundo. Si los misterios de las civilizaciones antiguas te generan las mismas preguntas que a nosotros, suscríbete y activa la campanita. La selva todavía esconde historias que nadie ha contado.